Hola, yo soy Luna, más conocida como la mamarracha lectora, y hoy os tengo el wrap up de noviembre. He hecho trampas con un libro. Hay un libro que me terminé en diciembre, pero como me lo terminé el día 1 y que me leí nada, poquísimas hojas, he dicho, lo voy a poner en noviembre, ya tomamos. Voy a empezar por los mangas y luego voy a empezar del peor al mejor con los libros. Mangas me he leído 2. Para empezar me he leído los diarios de la boticaria, de aquí mucha gente, Natsu Uiga, Nekokurage, Itsuki Nanao y Touku Shino. Que por cierto, también hay anime, yo lo quiero ver. Esto me lo mandando la masa crítica de Babelio, que yo no me esperaba nada, que me gustaba el dibujito y dije yo, qué bonito. Pues me ha encantado. Y parece ser que lo está petando y yo no me había enterado. Bueno, no es de extrañar, pero vamos, que es que me ha gustado mucho. Os voy a enseñar dibujo. Claro, es primer tomo de, no sé, será larga seguramente, eso mejor va. Tengo que mirar cuántos son o cuántos hay ahora mismo en japonés, para hacerme una idea. El dibujo es cuquísimo. Y aunque empieza un poco lioso, porque empieza que la muchacha, la protagonista, es boticaria en su pueblo y está recogiendo unas hierbajas. Bueno, en realidad lo está contando, o sea, esto ya pasó. Y la secuestran, la venden al Palacio Imperial como mano de obra. Y entonces ella tiene un sueldo, pero la mitad de su sueldo lo reciben los secuestradores que la vendieron. Digo, no sé, eso hablarán luego más. Porque, ojo, supongo que es algo que se hacía, pero ojo, ojo. Eso me dejó torcida todo el día, pero todo. Te lo juro, me quedó el culo torcidísimo. Pobre muchacha, pobrecita. Bueno, el caso es que ahora trabaja en el Palacio Imperial, en la zona de las mujeres, que no, el Palacio Interior, no me acuerdo cómo se llamaba. Y bueno, como se dan cuenta que lee y escribe y eso, pues al final la van a cambiar de puesto como criada de una de las esposas del emperador. No son esposas, ¿cómo se les llama? No me acuerdo cómo se les llaman. Sí, las novias del... No me acuerdo. Bien, yo en mi memoria, ya lo sabéis, a mí me falla mucho. Bueno, pues el emperador tiene muchas novias ahí en el palacio que le dan hijos. Y entonces hay un problema, porque se le están muriendo los hijos. Y bueno, pues ella va a ayudar, va a ver qué pasa aquí. Y supongo que la idea del manga es que, bueno, pues cada tomo será algo que pase en este sitio y ella ayudará con su buen uso boticario que tiene. Mola mucho, ella es muy divertida, me ha encantado, o sea, los personajes me han gustado muchísimo, que lo he disfrutado mucho. Yo que pensé, bueno, por el dibujo, qué bonito, y al final veo que me la voy a hacer, porque me ha gustado mucho. Si la conocéis, me decís. También me he leído Matt. Ojo aquí, que esto es el mejor manga que ha pasado por mis manos este año. Bueno, este año se va a quedar como uno de los de top, ¿vale? De mi top de mejores BL, sobre todo. Está ahí. Esto es una maravilla. Este es el tercer tomo y último tomo de la trilogía. Aquí se resuelve todo, cómo terminan los personajes. Y no puedo contar mucho, pero solo diré que me ha gustado mucho, pero es un poco deprimente. A mí me ha deprimido. Y mira que yo me lo estaba oliendo. Os voy a enseñar dibujo, no puedo decir nada. ¿Qué dibujo? Ya sabéis que esto es de demonios, en un mundo demoníaco, más chungos que todas las cosas. ¿Qué hago con esto? Ay, si lo veis. A ver, os lo digo. Esto, amor, lo que se dice amor, poco hay. Pero bueno, bueno de cojones. O sea, me tiene loca, Matt. A mí, me tiene loca. Os lo juro. Estoy por leerlo otra vez. No porque es durillo, pero es que lo que me gusta a mí
Una cosa bien rara. Bueno, y ahora vamos a empezar por el peor libro. Que lo tengo a mano, es muy sencillo, no lo tengo ni que pensar. El pasaje de Justin Cronin, que son, ojo al dato, ¿qué era esto? 1082. Ah, bueno, mira. 1084. Aburridísimo, aburrido. Y mira que tenía cosas y momentos que dije yo, pero es que no merece la pena por todo el coñazo que tiene este libro. Se supone que esto va de que hay una plaga que transforma a la gente en vampiros o una cosa así, una cosa entre zombies y vampiros. Yo creo que son vampiros. Y hay una niña que tiene poderes y todo lo que era la niña, toda la historia, la trama de la niña era interesante. Pero como esto iba saltando de personajes y no sé qué, y luego va en el tiempo, bueno, es un coñazo. Y yo en la mitad ya, no sé, no me acuerdo ni a partir de qué dije, voy a saltarme páginas. Voy a empezar a leer en diagonal y voy a empezar a saltarme personajes que no puedo con ellos, porque esto es insufrible, y es insufrible. Tiene cosas buenas, como el personaje de Amy, no me acuerdo, lo pone aquí. Amy. El personaje es muy interesante, todo lo que lleva a ella, pero el resto no merece la pena. Y desde luego no continúo con la trilogía. Esto es una trilogía, encima, que terminan las 1080 y tantas páginas. Y dices tú, ¿y ahora qué? A tomar por culo, hombre. Seguimos con, no me acuerdo cuál era. Oh, os va a explotar la cabeza. Con este y con el siguiente, os va a explotar la cabeza. 2 estrellas. Este tiene un 1/5. Está claro que está ultra mega suspenso. Y el siguiente tiene un 2/5. Un 2, ya sabéis. No es él, soy yo, no ha sido para mí. Punto. Recuerdo el primero me gustó, me sorprendió, me dejó el corazón calentito. Me gustaron mucho los personajes, me gustó mucho el protagonista. ¿Qué le pasa a este segundo libro? No os he dicho cuál libro es, ¿verdad? Bajo la puerta de los susurros de TJ Klune. Sí, Bajo la puerta de los susurros de TJ Klune me ha costado mucho. Me ha aburrido. Así te lo digo. Me ha aburrido un mogollón. Os cuento, a ver, os digo por qué. Es la misma historia, no, la misma esencia más bien, del anterior libro, que yo ya me lo he leído, el de La Casa del Mar Más Azul, que me gustó. Pero claro, es esa misma esencia, digamos, de enseñanzas, de cómo vivir, de buscar la felicidad. Sí, los personajes buenos, el protagonista, para empezar, este protagonista no cae bien, y nunca te va a caer bien, y es imposible que empatices con él. Y los secundarios. En la escuela estaba el director, que bueno, te puede gustar más, te puede gustar menos, pero es majo, un buen chico. Luego están los alumnos, que eran interesantes. En este caso tenemos a la parca y su ambiente laboral. ¿Vale? Su ambiente laboral. Porque nuestro protagonista empieza que muere y viene la muerte a recogerlo y se lo lleva a la parca, que es el personaje novio, ¿cómo se dice? El interés, que supuestamente es el interés, supuestamente, porque no hay ningún tipo de relación entre ellos. Quiero decir, no hay ninguna química, no hay ningún momento que digas tú, oh, ¿qué es esto? No me gustó nada, no me gustó nada. De hecho, se me han quitado las ganas de leerme a TJ Klune por un tiempo. Así me ha puesto. Es que no me gustó nada. No, y ahí había, por ejemplo, un personaje, el abuelo de Lugo. El abuelo de Lugo le tenía un asco tremendo, pero tremendo. Y luego es un señor buenecito y tal. Un señor buenecito que no lo soporta a nadie. Es que así era, no sé, no me he conectado con ningún personaje. La historia es sosísima. La relación entre los personajes es sosísima y parecida. Es que es el mismo canon del libro anterior. O sea, estoy leyendo lo mismo. Pero yo sé que esto está gustando mucho. A ver, por algo tiene un 4,16 en el ranking de lecturas.
y yo le he dado un 2 porque gusta mucho. Entonces, por eso digo que es a mí. ¿Vale? A mí no ha cuadrado conmigo, no me ha gustado. No digo que sea un mal libro. Ojo, digo que conmigo no ha cuadrado. No nos hemos entendido. De momento no le voy a dar más oportunidades porque si es la misma temática. Y eso que le tenía muchísimo más ganas que el primero. Porque con esta temática de la muerte, con la parca, con un hombre que tiene que superar su muerte y además que era un hombre difícil, un hombre entregado al trabajo, desagradable, además, muy poco empático. Y bueno, que es un personaje que tiene que crecer ya después de muerto. O sea, hay mucho que digerir ahí, pero no sabe llevarlo. No sabe llevar, no sé. No me matéis. Yo sé que esto va a ser difícil, pero no voy a mentir. No sé. No me odiéis, por favor, no me odiéis. Bueno, cada uno tenemos nuestros gustos y no pasa nada. La siguiente también me vais a odiar, pero bueno. Le he dado un 3 a El silencio de la ciudad blanca, que de Eva García Sainz de Urturi, que es el primero de la ciudad, ¿cómo se llama? De la ciudad blanca. Le tenía muchas ganas, yo la tengo, espérate, si le tengo en físico, ¿qué está? Es que el otro me lo dejó una amiga, sí, le tengo. Bueno, para empezar, esto es genial, la edición esta de cartoniana que llamo yo, la edición divina. Ahora, mis más y mis menos. Me ha gustado mucho la trama. Me ha interesado en la investigación. Y por dónde iban las cosas. No me ha gustado. Me parece que da muchas vueltas. Hay momentos que me sobraban. Está bien, pero yo creo que tenía muchas más expectativas. Yo creía que iba a ser un libro que me iba a volar la cabeza, me iba a derretir con el thriller aquí, me iba a morder las uñas y no ha sido para tanto. Está bien, o sea, me lo he pasado muy bien con él, sí, pero no sé, quizás me esperaba mucho más de él. Los personajes están bien, pero tampoco que haya empatizado con ellos, pero son interesantes. El crimen es interesante. Os explico un poco el crimen. Es un serial killer, de estos, un asesino serial, anda que también yo. Su rutina es que mata a una chica y un chico. Los primeros fueron recién nacidos, después de 5 años, 10 años, 15, 20, 25, vamos siguiendo. En un punto dado se supone que encuentran al asesino y lo encierran. Ahora va a salir y han vuelto los crímenes. Y pues eso, matan una pareja, interesante, me mola mucho el crimen. Luego, pues la historia de los personajes me interesa menos, o sea, la vida privada, y se lee muy bien, se lee enseguida, y el crimen me ha gustado. La misma que me dejó, la de TJ Klum, ojo que a ella tampoco le gustó, no soy la única, a ella tampoco le gustó la de TJ Klum. Me dejó Se busca novio para que me diera un poquito de calorcito al corazón. Y me gustó más. Este tiene un 4/5. Es un libro romántico con personajes gays, con una vida complicada y un estado mental también un poquito difícil, digamos. El protagonista es un hijo de famoso rockero, ya mayor, que pues lastra digamos, el pasado de su padre detrás de él. Su padre, porque es su padre, pero nunca se ha hecho cargo de él ni le ha ido, o sea, como si no tuviera padre. Y bueno, lo lleva malamente, pero es famosillo. Y en la fama solo le sacan su lado malo. Su lado malo son las borracheras, las cagadas, y le ponen como si fuera un depravado y un borracho y un fiestero del copón. Tiene problemas, por ello tiene problemas en el curro y decide que necesita un novio falso para que le den una falsa estabilidad y demostrar que realmente él no es un fiestero, porque realmente no es un fiestero así tan exagerado. Lo es, ojo, lo es, que le gusta el bebercio, pero bueno, no es tan dramático como lo pinta.
Y bueno, pues encuentra a un abogado que es amigo de su mejor amiga y se va a prestar porque él también necesita una pareja ficticia para una cena de familia. Y ahí está, y ahí se entenderán y eso. La relación va poquito a poco, al principio no se van a llevar muy bien porque él es muy vivaracho, el protagonista, y el abogado pues es más sosegado, más tranquilo, mucho más recto. Y bueno, pues tienen sus diferencias, pero bueno, tienen que trabajar juntos, ¿no? Para hacer este plan. El problema que tiene el libro es que empieza un poquito lento la cosa. Digamos que hasta que no está a la mitad, no empieza a ponerse toda la chicha, ¿eh? Empieza a ponerse interesante. Ellos dos ya están más metidos en su falsa relación. Entra más la acción, entra más lo que pasará, lo que no pasará, sus movidas. A mí me ha gustado, yo me lo paso bien, los protagonistas me han gustado mucho, de hecho el final me gustó muchísimo, culero a tope, muy rico. Pues eso, para pasar un rato, fenomenal. El siguiente que me leí fue el de los inmortales, ¿cómo se llama? Bueno, los inmortales de la Chris Cole, el cuarto libro, que se llama Anhelos en la oscuridad, que le di un 3,5/5, que me gustó, pero también tiene su más y su menos. La trama mola. La trama va de un vampiro con sed de sangre, el ansia de la sangre, no me acuerdo cómo le llaman. Bueno, este es el hermano de otros vampiros de tramas anteriores. Y lo que van a hacer es encerrarlo en una casa, en una mansión, y desintoxicarle de la sangre. Si no se puede desintoxicar, lo van a matar, porque es un peligro. Es un asesino nato, de hecho, él como profesión, el mercenario asesino. Los mercenarios es real, el asesino lo pongo yo, porque es así. Lo que pasa es que en esa mansión hay un fantasma y solo lo puede ver él. Y bueno, pues ahí se van a estar ayudando, porque ese fantasma está muy solito. Es una muchacha que fue bailarina, no me acuerdo cuándo fue, en qué década. Y bueno, y este muchacho tiene muchos problemas. Muchos. Como pareja me gustaron mucho. Lo que pasa es que, claro, es un libro muy... Comparado con los otros es un poco sosito, porque al fin y al cabo son de ellos dos encerrados en una casa, pasando la de Caín, y ya está. Bueno, la de Caín y luego también se divertían, ojo, ahí no digo nada. A ver, que me ha gustado, sí, te lo pasas bien leyéndolo, así que esto está bien. Más, también me leí el quinto libro, que es Deseos al anochecer, de la Chris Cole, obviamente. En este caso tenemos por fin a los demonios. Tenía unas ganas de que llegaran los demonios, pero yo tenía ganas del otro demonio, no de este. Este es Cadion. Cadion, a ver si me sale, Wede. Este muchacho está enamorado de una humana, de Holly, pero parece ser por las cosas del destino, se descubre que Holly no es lo que parece y que necesita ayuda, necesita a alguien que la proteja. Y claro que está este señor que, bueno, de hecho le van a contratar para que la lleven a un sitio. Desde luego lo va a aprovechar para estar con ella. Me ha molado, le da un 4/5. Me ha gustado, una relación ahí que se va cociendo, se va cociendo, se va cociendo. Quizás no es la mejor química, pero me gusta porque la química también se va cociendo también. Él a veces tiene una hostia, así, que ya me tenía un poco frita, pero bueno, hacen buena pareja, son bonitos. Me lo pasé bien, qué narices. Y ahí tienen un momento que te pone como un horno, digamos. Está bien, me lo pasé bien. También me leí Valentina al completo, de Laura Montalbán, que le dio un 4/5. No os hablo mucho de él porque tiene reseña aparte. Os lo dejo por aquí para que vayáis a verlo, pero cuando termine este vídeo, por favor. Porque aún queda el mejor libro del mes. Ojo, que queda el mejor. Yo solo os diré que ya con la primera frase en el libro me ganó. Me reí muchísimo. Está escrito muy, muy bien, muy divertido. Es muy fresquito. Bueno, nos va a contar la vida de Valentina, que es una chica gordita como yo. Es que me encanta, ¿vale? Más personajes cortitos. Ojo, quiero más. Va a contar su vida desde bien pequeñita, con sus problemas, bullying, bueno, sus cosas, hasta, bueno, pues a la actualidad. Y ya nos contará, pues, dónde trabaja, que es su pasión. Trabaja en una cafetería, hace unos cafés
tremendos y trabaja en una librería. Y bueno, también nos van a contar sus romances, sus cosas, habrá villanos, habrá traiciones. Yo me lo pasé, pero bien, bien. Y ahora vamos por el mejor libro. No son uno, son trilogía. La trilogía de la invocación, de Kelly Armstrong. Creo que están un poco descatalogados porque yo ya los compré de segunda mano. O sea, la mejor compra que he hecho en mi vida, sobresaliente, los tres. Los tres tienen 5 sobre 5. Los tres me han gustado muchísimo. Invocación, rebelión y despertar. No, perdón, despertar y rebelión, que lo digo al revés. ¡Ay! Sé que las portadas a lo mejor no dicen demasiado, pero esto hay que leerlo, porque esto es bueno. Digo esto, esta muchacha tiene 15 años, es una estudiante como cualquier otra, que quiere ser guionista. Lo que pasa es que, bueno, estando en el colegio, empieza a ver una persona que no debería estar ahí. Empieza a ver fantasmas. Y la encierran en un sitio para muchachos con trastornos para ayudarles y insertarles en la sociedad. Son muchachos problemáticos. Pero no todo es lo que parece. Que ella ve fantasmas, sí, es lo que parece. Pero que el sitio intente ayudarlos, no es lo que parece. ¡Oh! Madre mía. Qué bueno. Me encantan los personajes, me encanta la trama, me encanta la ambientación. Bueno, la ambientación es más o menos presente. Me encantan los poderes que hay aquí. Aquí hay, es que no lo puedo decirle. Bueno, solo diré, hay un hombre lobo, que yo creo que es uno de los hombres lobos que más me han gustado, porque su transformación es bastante asquerosa. Me encanta. Es que lo he disfrutado. Qué divertidas son. Qué emociones. Trepidante esto. Es que no lo podía soltar. No os quiero hablar mucho porque esto hay que descubrirlo. Qué buenos. Esto ya os digo que va a mi top de mejores lecturas del 2023. Porque esto es una gozada. Los personajes principales son muy jovencitos. La protagonista tiene 15 años y sus amigos, porque van a hacer un grupo de amigos allí en las instalaciones, pues van a rondar entre los 15 y el más mayor, creo que tenía 18, 17, 18. 18 creo que era. Es que me ha encantado. Los malos me han gustado mucho. ¡Qué sufrición! ¿Cómo he sufrido yo con esto? Y había que me emocionaba con los personajes. Había un momento que quería que los personajes hicieran una cosa diciendo ya, hacerlo ya. Por Dios. Y estos son libros para leerlos en lectura conjunta. Porque esto hay que hablarlo. Yo lo he hablado con el Churri, que no me entendía. Pero bueno, porque esto es maravilloso. Si habéis leído estos libros, hablar conmigo. ¿Cómo es que estos libros no son más conocidos? Estas lecturas son de las que a mí me gustan. De hecho, tal es así que primero me leí la de El reino de los malditos, de la Mary Carrasco, que tiene mucho boom, pero es que estos les dan 1000 patadas. O sea, que esto me parece muchísimo mejor que la Mary Carrasco. Que no está mal. Ojo, que también me gustó. Lo de los demonios son geniales. El mundo demonio. Bueno, más que el mundo, los demonios. Pero es que me he enamorado, pero me he enamorado muy fuerte. Esto es maravilloso. Y hasta aquí mis lecturas. Decidme abajo qué habéis leído vosotros en noviembre, cuál es vuestro mejor libro o vuestro mejor manga también, ya que he puesto manga, también podéis decir. ¿Habéis leído Mask? Leer Mask. Si habéis leído Mask o habéis leído la de la invocación, de la... ¿cómo se llamaba esta? La Armstrong, me lo decís, porque qué delicia. No me matéis por lo del TJ Klune. Si os habéis leído el de TJ Klune, o decidme vuestra opinión. Muchas gracias por verme, muchas gracias por soportarme, muchas gracias por darle a like y por estar suscritos. Nos vemos en un nuevo vídeo. ¡Hasta luego!